Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel argumentaba con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este es uno de los libros que más me llama la atención, y justo es este versículo bíblico. Y aunque la Biblia no nos especifica o no nos dice por qué el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, se cree que muy posiblemente fue para que el pueblo no cayera en idolatría. Porque donde hubieran dejado el cuerpo de Moisés y lo hubieran enterrado en un lugar específico, hoy en día se le rendiría culto a este lugar. Habría idolatría. Por eso el Señor guardaba a su pueblo de no caer en idolatría. Y recordemos que Moisés fue este libertador que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Por eso el Señor guarda a su pueblo. Pero lo interesante es ver cómo en el ámbito espiritual se lleva una batalla. Se lleva a cabo una batalla entre los ángeles de Dios y los demonios. Los ángeles de Dios llevan o van a hacer la voluntad de Dios. Van a interceder, van a fortalecer a una persona, traen respuesta a las oraciones de las personas. Pero los demonios se oponen a estas cosas. Por eso hay una gran batalla. Y aquí nos dice cómo el arcángel Miguel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Es decir, Satanás quería el cuerpo de Moisés, porque Satanás sabía que el pueblo iba a caer en idolatría. Pero ya Dios había determinado de que el cuerpo no debía estar allí. Por eso Satanás quería oponerse, pero sabemos de que él no puede vencer. No puede vencer porque Dios es el que da la victoria. Y cuando el Señor decreta algo desde su tribunal, desde el cielo, no hay poder humano, no hay potestad, no hay principado, no hay diablo que se pueda oponer contra la voluntad de Dios. Pero también en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, también nos habla de algo tremendo y yo quiero que escuchen. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, desde el primer día que Daniel oró, Dios escuchó sus oraciones y ese mismo día le mandó respuestas con este ángel. Pero se le opuso el príncipe de Persia, es decir, un demonio de las regiones celestes, y tuvo que venirle a ayudar el arcángel Miguel nuevamente. Y estuvieron allí 21 días peleando en las regiones celestes para que este mensaje llegara. Aquí es donde me da a entender de que Dios sí nos escucha cuando nosotros le estamos orando. A veces decimos: Dios no escucha nuestras oraciones. Sí las escucha. El primer día que disponemos nuestro corazón y vamos a su presencia, ese día el Señor nos escucha. Y cuando queremos escuchar la respuesta a esta oración, debemos ser pacientes, porque en el ámbito espiritual hay una guerra, una lucha. Dios nos quiere hacer llegar sus respuestas, pero los demonios se oponen. Los demonios se oponen porque ellos no quieren que seamos libres. Ellos quieren que estemos destruidos, agobiados, alejados de la presencia de Dios. Por eso hay que perseverar en la oración. Perseverando, Dios escucha todo lo que sale de nuestra boca cuando vamos a la oración. Pero es interesante ver cómo demonios y ángeles de Dios batallan. Los demonios oponiéndose a la voluntad de Dios en nuestras vidas, y los ángeles intercediendo por nosotros para fortalecernos. Recordemos que cuando el Señor Jesús va al monte de los olivos y llora, allí lo fortalece un ángel. También cuando está en el desierto
Dice la Biblia que venían ángeles y les servían. Los ángeles fortalecen, son mensajeros de Dios. También son guerreros que batallan. Pero ojo, hay mucha gente que lamentablemente he escuchado de grandes hombres de Dios que dicen que nosotros tenemos autoridad sobre los ángeles y que los podemos manejar así con este dedito. ¿Dónde dice la Biblia esto? ¿En qué versículo dice que nosotros podemos manipular a los ángeles? No. Tenemos autoridad sobre principados y potestades en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tenemos una autoridad que fue delegada por medio de Jesús. No sobre los ángeles. Que quede claro. Hay gente que dice, no, un día escuché a una mujer que decía de que ella le habían robado y que automáticamente ella le dijo a los ángeles, tienen que ir y recuperar lo que es mío. Y déjenme decirles, amados hermanos, que no es así. No es así. La Biblia nunca nos habla de la autoridad que tenemos sobre arcángeles o ángeles. Los ángeles cumplen una función la cual Dios mismo les ha delegado. Son mensajeros, son ángeles que pelean batallas, son ángeles que vienen a la tierra a hacer la voluntad y el propósito de Dios. De Dios, no de nosotros. Nosotros ya conocemos nuestro propósito porque conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro propósito es vivir para Cristo, morir para Cristo, obedecer a Cristo y hacer su voluntad aquí en la tierra, que es la misma voluntad del Padre. Es decir, ya Dios nos mostró lo que teníamos que hacer. Así que no tenemos autoridad sobre ángeles. No la tenemos. Y lo otro que se me escapa es lo que dice en el último versículo del libro de Judas. Volvemos al libro de Judas. Dice, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Es decir, el arcángel Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás. Aunque estaban batallando, no se atrevió, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Es decir, el juicio es de Dios. Ni aun los ángeles se atreven a declarar juicio sobre un ser humano o sobre un demonio. No, todo eso se lo dejan a Dios. Y es de la misma manera que tú y yo debemos hacer en el ámbito espiritual. Hay mucha gente que se atreve a creerse Dios cuando Dios nos ha dicho lo específico. Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos autoridad sobre demonios? Sí, pero eso no nos da derecho a condenarlos, a decirles palabras groseras. Hay gente que maldice, hay gente que dice multitud de cosas en el ámbito espiritual a seres que no conoce. ¿Y por qué les digo esto? Porque mire lo que dice el versículo 10. Pero estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que por naturaleza conocen. Como animales irracionales se corrompen. Se corrompen. Una persona que maldice a ángeles o demonios se está corrompiendo y es una persona que no piensa. Dice que es como un animal irracional que no piensa antes de hablar. Porque es peligroso maldecir lo que no conocemos. Por eso todo hay que dejárselo a Dios. Que Él tome el control. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre por esta hermosa palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra hermosa y maravillosa. Que nos da a entender, Señor, de que hay una batalla que se lleva a cabo todos los días, Padre, entre ángeles y demonios. Pero sabemos, Señor, que tú tienes la victoria.
Sabemos, bendito Dios de Israel, que tú eres el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios que todo lo puede, el Dios que hace maravillas, Señor, y que todo está bajo tus pies, Dios mío. Todo. Y te damos la honra y la gloria, Padre. Gracias, Dios mío, Dios de Israel, por ayudarnos a entender y comprender lo que se mueve en el ámbito espiritual. Que aunque no lo vemos, sabemos que así se vive en el ámbito espiritual. Una batalla, Señor, que tú vas a ganar, porque tú eres Dios y nada es imposible para ti. Te glorificamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente el día de hoy.